Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Una producción de la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes, sus anfitriones. Buenas noches a nuestros hermanos que nos escuchan a través de esta estación, Vida 105.3 FM. Sean bienvenidos a otra entrega de su programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida, producido por la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes en esta noche, un servidor, Carlos Torres, y me acompaña en cabina nuestra hermana Leslie. Encantada de estar con ustedes una vez más, queridos hermanos. René González. Muy buenas tardes, siempre es un honor y una alegría venir aquí los jueves en la tarde. Claro que sí, y nuestro hermano Iván Chestaro. Buenas tardes a todos. Pues la semana pasada, queridos hermanos, anunciamos con mucha emoción que durante este mes de agosto estaríamos desarrollando una serie de temas sobre las bienaventuranzas. De hecho, tuvimos un primer programa hermosísimo, como siempre que compartimos este tema. Hoy tocaría el tema de bienaventurados los que lloran y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y nos pareció que en el medio de la triste realidad que está viviendo nuestra iglesia, del dolor que vive toda nuestra comunidad y la consternación que hay en la sociedad por la noticia que nos golpeó a inicio de la semana, pues era propicio hacer un alto y acompañar a la sociedad y a la iglesia que llora, de la que nosotros somos parte, y a la sociedad y a la iglesia que tiene hambre y sed de justicia. Hoy la iglesia clama justicia frente al penoso caso del joven Fernelly Carrión, frente al dolor de su familia, y sigue pues con dolor esta noticia de que fue asesinado por un hermano sacerdote. Lo primero es que enviar nuestra solidaridad, nuestra compasión, nuestro abrazo sincero a los familiares de Fernelly, que era miembro de la iglesia también. Estuvo sirviendo en el altar en ocasiones, así que nuestra simpatía y nuestro abrazo hacia ellos en su dolor, porque cuando ocurre un evento de esta naturaleza, la iglesia sufre porque todos somos miembros de la iglesia, o sea, todos somos lastimados, o sea, las víctimas, el abusado es miembro de la iglesia y quien comete el abuso también es miembro de la iglesia. O sea que para nosotros es un gran dolor y es también un gran dolor para los sacerdotes, para los sacerdotes hermanos, que son hermanos también de esta persona que cometió el hecho, y es un dolor para todos nosotros, y en ese sentido así estamos aquí. Así es, y cuando nosotros pues hablamos de la palabra iglesia, pues lo que queremos es escuchar familia, queremos escuchar unión, unidad, comunidad. Estos hermanos en Cristo que nosotros vamos allá a encontrar, y pues es el término que tiene que salir reforzado de todo esto, que se ve un poquito lastimado, pero nosotros como cristianos pues tenemos la visión vista puesta en otro más grande. Por eso nosotros queremos abordar este tema para aportar un poquito de luz en medio de esta oscuridad, de esta confusión que sentimos, de esta gran tristeza que sentimos por este caso, y aplicar a nuestro aquí y ahora la palabra de Dios, que siempre es viva y siempre es eficaz. No queremos agregar morbo porque no es necesario, no queremos tampoco minimizar el caso porque no es necesario, simplemente queremos tratarlo a la luz del magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia. Hay una realidad que está aquí sobre la mesa, una realidad dolorosa de la que todos somos parte de una manera u otra, es la realidad del pecado. Nosotros no podemos ocultar la existencia del pecado, es algo que por más que uno intente no se puede lograr. Escuchamos esta noticia, algo importante que debemos poner sobre la mesa es que aún no sabemos toda la verdad del caso, y lo poco que sabemos lo sabemos a través de los medios de comunicación, pero sí podemos ver que ha habido como una cadena de pecado de la que este hermano quizás no pudo salirse. Hay una tendencia natural en nosotros los seres humanos, y creo que todos podemos sentirnos identificados en mayor medida con eso, y es que esa tendencia que tenemos a ocultar el pecado, cuando identificamos el pecado en nuestra vida, y eso es desde que se originó, o sea, desde la misma creación vemos que
que el hombre, o sea, cuando Adán pecó, pues se escondió. Eso fue lo primero que hizo. Dice, tuve miedo y me escondí. Entonces, es eso, nos escondemos y nos escondemos por miedo. Entonces, si digamos un mensaje de alguna manera, si podemos llamarle así, sería tratar de vivir como en la luz, ¿verdad? O sea, de cara al sol, de forma de que si hay un atisbo de pecado, ir borrándolo, ¿verdad? Porque se puede convertir en una bola de nieve y llevar a eventos que después va a ser muy triste y muy duro de lidiar con ellos. Así es, nosotros tenemos que ir, o sea, que todo nos evangelice, que toda situación nos hable, por dolorosa que sea, y ante esta dolorosa situación ver el llamado a ser responsable por nuestras acciones, a no ocultar el pecado, a no buscar ocultar un pecado de otra manera, sino a asumirlo, a darle cara, a ponerle frente. No porque podemos esconderlo, podemos ignorarlo, podemos posponerlo, pero la verdad es que solamente podemos curar las enfermedades cuando las asumimos. Solamente podemos sanar lo que afrontamos. Y el pecado es eso, el pecado al final del día es una enfermedad, y una enfermedad mortal, porque mata poco a poco nuestra alma y nuestra posibilidad de alcanzar la vida eterna. Entonces, solamente nosotros podemos curar las enfermedades que asumimos, que afrontamos, y por eso no podemos ignorar el pecado como iglesia. Así que, hermanos, les invitamos a quedarse con nosotros en el resto de este programa, que vamos a estar analizando este tema, y te pedimos que te quedes en ambiente de oración, que lo hagas en un espíritu de oración con nosotros, para que el Señor nos hable a todos en esta noche, empezando por nosotros los que estamos en cabina. Así que no te vayas, quédate con nosotros en Palabra y Vida. Estamos de vuelta en Palabra y Vida, en este programa en el cual hemos estado conversando sobre los acontecimientos que han ocurrido durante esta semana, los tristes eventos del asesinato del joven Fernelly Carrión a manos del sacerdote Elvin Taveras. En el segmento anterior planteábamos el hecho de que el dolor que nos embarga, porque hay que decirlo, es la verdad, estamos adoloridos, es fruto de que todos los involucrados en el hecho son miembros de la iglesia, son nuestros hermanos, son nuestros hermanos, y entonces por eso estamos tratando este tema, también enviamos nuestra solidaridad y nuestro abrazo a los familiares de Fernelly Carrión también. Sí, así es, y de verdad que me parece muy bien la iniciativa que tenemos hecha aquí, y también de ayudar a todos los que nos escuchan, para ayudar a darle una luz a esta situación, en lugar de, como hemos dicho, de callar o de ignorar. Yo creo que todo cristiano debe tener un poquito de un momento para tomarse este tema y poder nutrirse con lo que nosotros vamos a compartir, ¿verdad? Así es, nosotros hablábamos en el primer segmento también del pecado, y el pecado es una realidad inherente a la iglesia, y muchas veces podemos preguntarnos, entonces, ¿cuál es la posición que debemos tener nosotros los católicos? Como tú decías, René, es nuestro propio cuerpo el que está sufriendo por todas partes, es como que un miembro daña a otro miembro, y ¿cuál es la posición que nosotros debemos tener ante estos hechos? Lo primero es pensar que la situación de pecado no es nueva en la iglesia. Otros tipos de pecado, desde el mismo nacimiento de la iglesia, la negación de Pedro, la traición de Judas, la incredulidad de Tomás, y así muchos. Nosotros mismos cuántas veces hemos pecado gravemente y hemos dañado el corazón de otras personas. Sin embargo, cuando pasan estos hechos tan públicos, tan dolorosos, tan graves como ha sido cuando alguien pierde la vida, uno de nosotros, de mano de uno de nosotros, cuando ha habido una situación de abuso, pues se destruye la confianza, se afecta la credibilidad de la iglesia, y esto nos duele mucho. Y es que nosotros nunca nos podemos acostumbrar a la realidad del pecado, aunque esté ahí. La historia de la iglesia es una historia santa, pero también pecadora de alguna manera, ¿verdad? O sea, han convivido el trigo y la cizaña, desde el crecimiento, como bien lo dijo el Señor. Entonces es la realidad de convivir con el pecado, y sabiendo que al final
como Él mismo prometió, el bien triunfará. O sea, que debemos tener la esperanza de que el pecado, a pesar del dolor que nos causa, no va a vencer. O sea, el Señor venció el pecado y venció la muerte. Lo que hace diferente estos casos respecto a otros es que le hacen un profundo daño a la iglesia y a tantos sacerdotes que son luz del mundo, que luchan diariamente por servir de manera digna, de manera santa al Señor, y que sabemos, todo el que está escuchando aquí, estoy seguro que conoce sacerdotes que verdaderamente son ejemplo de una vida en Cristo. Pero el problema está en que cuando ocurren estos casos también nos daña a todos nosotros, daña nuestra dimensión como iglesia militante, y a veces terminamos nosotros mismos incluso cuestionando cómo pudo ocurrir esto, llegando incluso hasta alejarnos de la vida eclesial por un caso como el que acaba de ocurrir. Sí, hay muchos hermanos que uno se siente muy dolido, pero puede sentir la tentación alejarse de la fe, alejarse de Jesucristo, alejarse de Dios inclusive. Pero eso es algo con lo que uno tiene que poner la mirada bien claro en quién uno tiene puesta su confianza. Un hermano cayó, pero el que no cayó fue Jesús. Así es. Y en quien creemos es en Jesús. Y hay tantos, como Carlos acaba de decir, tantos hermosos sacerdotes que son ejemplos, porque el sacerdote inicialmente es una persona abnegada que ofrece su vida y se aleja de una vida secular para dedicarse al servicio al Señor. O sea, eso es lo primero. Entonces, ha existido la posibilidad, y ha ocurrido aquí, y ha ocurrido en los Estados Unidos, que personas que quizá se han, digamos, entrado en la iglesia y han tenido problemas, ¿verdad? Sí, y nosotros aquí es importante evaluar cuál es la actitud que nosotros vamos a asumir ante una situación dolorosa como esta. O sea, hay una tarea compleja de ir recuperando poco a poco la credibilidad, que implica para empezar por reconocer la verdad, que es una exigencia evangélica no negociable, porque Jesucristo es la verdad. Sí. Y nosotros pudiéramos caer en una tentación muy, muy delicada, y lo hemos visto en estos días en las redes sociales, de salir a defender de manera incondicional. Y tampoco hace bien esto. O sea, sí debemos siempre defender a la iglesia y siempre defender a los sacerdotes cuando hay una acusación injusta, pero nunca cuando hay un caso tan hiriente como este, porque eso solamente contribuye a agrandar la herida. Nuestro rol en este momento es bajar la cabeza, orar, asumir la verdad, abrazarla y salir a reparar en la medida de lo posible. Y sobre todo, Leslie, el salir a defenderlo con números. Sí. Cuando hablamos de vidas humanas no se puede hablar de números, porque una sola vida vale lo suficiente Claro. como para que no sea aceptable un caso. Entonces, por eso es importante que aprendamos a actuar con misericordia, porque para la familia de un afectado, uno es suficiente, uno basta. Así es, y hay una referencia muy buena que nos da este sacerdote que se llama Marcos Bubini de Chile. Monseñor lo citó hace unos años en una comparecencia muy especial sobre el tema similar, de cómo nosotros, cuáles son los pasos que debemos hacer para asumir la triste realidad del escándalo. Es difícil de asumir porque nuestras emociones están involucradas. En estos días, ¿quién no ha sentido rabia? ¿Quién no ha sentido pena? ¿Quién no ha sentido dolor, vergüenza? De todo, o sea, nos paralizamos. Sin embargo, asumir el escándalo es darnos cuenta que este problema es mío, por lo que tú decías, René, al principio, porque somos miembros de la iglesia, porque somos miembros de un solo cuerpo, porque es un miembro de la iglesia que ha dañado a otro miembro de la iglesia, y por lo tanto el problema es mío y de mi iglesia, y asumirlo pues conlleva varias etapas. Así es, y la primera etapa, pues, aceptar la realidad misma del escándalo, de abuso sexual, crimen, de sea cual sea, y como decía, una etapa de dolor, perplejidad, que de verdad no creemos, no entendemos, y nos entramos y tratamos de entender, pero la verdad es que uno saca de la rabia, la desilusión, pero al final se logra aceptar que el problema está en lo que tanto amamos, que es en la iglesia, que está en nosotros. Sí, la segunda etapa es asumir que hay una ruptura en la confianza, en la credibilidad que se tiene, tanto al interno de la iglesia como de parte de la sociedad. Y esto es humillante porque nosotros como iglesia estamos llamados a salir al encuentro de los demás para anunciar el Evangelio. Y cuando resultamos poco creíbles
Entonces podemos incluso sentir la tentación de no anunciar el Evangelio, porque sentimos que la gente no nos toma en consideración. Pero esta etapa de asumir que la confianza efectivamente se lacera, se rompe, es muy importante, porque cuando nosotros estamos en esta etapa, estamos caminando en la verdad y nos mostramos como somos, que no somos perfectos, pero no nos mostramos como quisiéramos ser, sino que nos mostramos en nuestra realidad. Decía Santa Teresa de Jesús que la humildad es caminar en la verdad, y de eso se trata esta etapa, de vivir la humildad. Y a propósito, la tercera etapa es justamente eso, caminar en la verdad, reconociendo la confianza perdida, y debemos reconocer el comunicado del Arzobispado de Santo Domingo, que inicialmente reconoció el hecho, pidió perdón y pidió justicia ante lo ocurrido, que es lo que esperamos que pase en este caso. Así que nosotros estamos llamados a entrar en un camino humilde, un camino que no tiene posturas defensivas, que no tiene posturas evasivas, es dejarnos corregir por los demás, haciendo un camino desde la realidad de que somos vulnerables, pero también un camino de esperanza, un camino de saber que, como tú decías, René, Jesús venció el pecado. O sea, es el camino, es ir en ese balance entre la verdad, entre la humildad, entre no asumir posturas defensivas, pero también poner la mirada en Cristo. Aún lleno de dolor. Con el dolor, especialmente en el dolor, nosotros los cristianos tenemos la mirada en Cristo. Especialmente en la vergüenza tenemos la mirada en Cristo. Especialmente en la rabia tenemos la mirada en Cristo, porque la fe no es para sentarnos. La fe no es para esperar, la fe no es para ser servida, la fe es para servir. Y cuando nosotros estamos más pequeños, más destruidos, más débiles, ahí dice la palabra de Dios que el Señor se glorifica en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza. Y si ahora nosotros nos sentimos débiles y nos sentimos vulnerables, es momento de prepararnos, de apretarnos el pantalón, de empezar a reparar, de empezar a consolar, de volver a anunciar el trabajo, anunciar el Evangelio, aunque cueste trabajo. Aunque esos platos no los rompimos nosotros, los rompió uno de los nuestros, lo rompió nuestra familia, y resulta que el plato que se rompió también era nuestro, era un hermano nuestro. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo que hizo Jesús. Y es una prueba de fe, porque en este momento es como de estos momentos que dicen, bueno, mira, esto se acabó aquí, la verdad es que ya no vale la pena seguir en esto, pues estos no son los valores que yo quiero reproducir, y todo se cuestiona, ¿verdad? Pero la verdad es que la fe es lo que te dice que a pesar de todo, por muy gris, por muy oscuro que se ponga todo, pues esto sigue, porque al final todo va a salir bien, ¿verdad? Todo tiene, según Jesucristo, todo tiene un sentido y un propósito mayor que el que podemos ver, palpar con nuestros oídos. Por lo que la fe, pues, como tú dices, cuesta trabajo la situación. Pero mira cómo Jesucristo fue el primero que pagó los platos rotos de nosotros mismos para llevarnos un bien mayor, que es la santidad y estar allá en el cielo. O sea que tener fe también es ese servicio y la fortaleza en los momentos que se hace más difícil. Así es. Entonces, como dijimos anteriormente, debemos abrir los ojos y darnos cuenta de que somos una iglesia santa y pecadora, y que nuestros hermanos pueden caer y que nosotros mismos podemos caer. Así es, nosotros como discípulos de Cristo somos sometidos constantemente a prueba y estamos llamados a dar fe sobre en quién hemos puesto nuestra confianza, ya que una fe que no se prueba es una fe débil. Vamos a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Estamos de vuelta, hermanos, en nuestro programa Palabra y Vida Radio. Hoy hemos hecho una pausa en la serie acerca de las bienaventuranzas para unirnos a la sociedad y a la iglesia que llora y que tiene hambre y sed de justicia ante el tema, la triste noticia de la muerte de nuestro hermano Fernelli Carrión a manos de uno de nuestros pastores, uno de nuestros hermanos sacerdotes. En el segmento anterior, hablábamos de cuál debe ser la posición nuestra, la posición de los católicos frente a estos hechos, y algo que decíamos rápidamente era cuidarnos de la tentación de salir a defender, sino más bien caminar con humildad, asumir la verdad
asumir la realidad del escándalo, estar conscientes de que tenemos que restablecer la confianza y que el Señor nos acompaña en ese reto de recuperar las confianzas perdidas. Y en este segmento vamos a hablar acerca de cómo poner la confianza en Dios. Y algo que me parece muy oportuno que podamos hacer es compartir el mensaje que enviaba a toda la comunidad de Caminando del Catecumenal el querido Padre Alonso, que es el catequista itinerante responsable aquí en el país del camino. Un mensaje hermoso. Le pido a Carlos que por favor lo lea porque nos lleva a poner la mirada de nuevo en Dios. Dice el mensaje del Padre Alonso del Camino Neocatecumenal. Queridos hermanos de los equipos de evangelización, la paz. En estos momentos tan duros y borrascosos que estamos viviendo, hay que aprender a ser fuertes mirando al Señor. Como decía la palabra del Evangelio de ayer, no nos escandalicemos ni nos extasiemos, contemplando la debilidad y la miseria humana, por muy grande que ella sea, porque precisamente por ella fuimos elegidos. Es la hora de alzar la mirada a Cristo, que viene a nuestro encuentro, con todo su poder diciéndonos, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? También nos dice el mensaje del Padre Alonso, ahora es el momento en que los catequistas deben estar más cerca de los hermanos más débiles y de nuestras comunidades. Somos sus columnas en medio de este terremoto. No debemos, por tanto, desfallecer, sino que, apoyándonos en el Señor, hay que fortalecer a los hermanos. Continúa el mensaje del Padre Alonso diciendo, no caigamos en el derrotismo ni en la tristeza estéril, ni seamos tampoco pusilánimes al escuchar los disparates que dicen o puedan decir los enemigos de la Iglesia. Es el momento de subirnos a la cruz y de alegrarnos interiormente, pues, si el veneno que el demonio ha vertido en uno de nuestros hermanos ha sido grande y letal, mucho más inmensos serán los bienes que el Espíritu Santo derramará en nuestros presbíteros y hermanos de comunidad para santificarlos. Vivamos ahora de lo que siempre hemos predicado. Dios del mal saca el bien. El maligno nos ha golpeado fuerte y a algunos ha herido. Devolvámosle los golpes con más fuerza que nunca, y allá donde más les duele, con el anuncio del Evangelio. También nos dice el Padre Alonso, ahora estamos atravesando el valle de llanto. Ánimo, pronto veremos su gloria y entraremos en la bendición. El enemigo nos ataca con toda su artillería, porque este seminario y a nuestra tierra han sido escogidos por Dios como plataforma de la nueva evangelización. Continúa el Padre diciendo, no hay que desanimarse, ni hundirse contemplando la fuerza del viento adverso, porque detrás de este, nos dice la fe, viene el Señor vestido y ceñido de poder. Él calmará el temporal y manifestará toda su gloria. Y finaliza el mensaje diciendo, en vez de lamentarnos sin consuelo, es hora de golpear al demonio precisamente donde más le duele, evangelizando con nuevo ardor. Sigamos unidos en la oración, en el dolor y también en la esperanza cierta de que el Señor continuará reconstruyendo y haciendo nuevas todas las cosas. Bellísimo, para mí fue una gran consolación desde que recibí este mensaje y también muchos otros que hemos visto. Definitivamente tenemos muchos pastores que nos están acompañando en esto de poner la confianza en Dios y sobre todo en saber que lo primero que debemos hacer, que debe hacer la Iglesia para poner la confianza en Dios, para restablecer esta confianza, es enfocarnos en las víctimas. Eso es algo que aconseja mucho este sacerdote Marcos Bubini, que hablábamos de él en el segmento anterior, que tiene toda una catequesis, una pedagogía sobre cómo afrontar el escándalo en la Iglesia, y nos pone en esto, que las víctimas son prioridad. ¿Y qué significa que las víctimas son prioridad? ¿Quiénes son las víctimas? La víctima es Fernelli, la víctima es su familia, la víctima es este hermano sacerdote también, víctima del pecado, la víctima son todas las comunidades heridas, estas dos parroquias de manera especial porque acompañamos con nuestras oraciones, la sociedad escandalizada de alguna manera, pero sobre todo la familia esta, quien pueda acercarse. No dejemos que la vergüenza, que el dolor sea un obstáculo para nosotros acercarnos a consolar. Yo me quedo con la parte final del mensaje del Padre Alonso, cuando él, que parece que está como viendo el corazón a los dominicanos en este momento, y dice, sigamos unidos en la oración, en el dolor y también en la esperanza cierta de que el Señor continuará reconstruyendo y haciendo nuevas todas las cosas.
Así que no perdamos las esperanzas de que el dolor por el cual estamos pasando, y que al principio del mensaje también dice, que cuando se refiere al padre Kiko Argüello, porque lo menciona, y dice que él está consciente y que él reconoce que esos eventos son parte de alguna manera de este valle de lágrimas por el que pasamos. Sí, a mí me gusta la parte de cómo nosotros somos también la columna o la roca fuerte para nuestros hermanos, los más débiles, los más nuevos, los que están empezando el camino en la fe, o los más vulnerables o influenciables de todo lo que se habla en los distintos medios. Y la verdad es que es un compromiso de nosotros mismos con la fe que tenemos, pues agarrarlo y decir, mira, realmente es un acto muy feo, muy malo, pero la verdad que la fe lleva un poquito más de ahí, se esperaba más de todas las personas que pudieron hacer algo por la situación, y la verdad que agarrar a esos hermanos para que todos, pues en el futuro caminemos juntos. Y no es fácil, porque es bien sabido que históricamente en la iglesia, en el pasado, hubo casos en el que la jerarquía de nuestra iglesia y nosotros mismos también nos encargamos de defender al que ofendía, ¿no? Y dejamos de lado un poco a las víctimas, pero hemos visto ya cómo consistentemente nuestra iglesia ha rectificado ese camino desde Benedicto, cuando pidió perdón por los pecados en la iglesia de Irlanda, y en otros casos que tuvo que enfrentar también el Papa Francisco, y también nuestra iglesia local, pues ha dado señales claras de que no está del lado del que ofende, sino del lado de la víctima, porque son signos de nuestra iglesia, que quiere hacerse cada vez más cercana a los que sufren. Y nosotros todos somos iglesia, nosotros no debemos dejar solamente la labor a los papas, a los obispos y a los sacerdotes. Recordemos que ahora mismo toda la comunidad sacerdotal dominicana está herida, y nosotros también toda la iglesia está sangrando porque está herida, y todos nosotros podemos ser instrumentos de consolación para el otro. Rescatar el pensamiento que decías tú, René, al principio. La iglesia en este momento es víctima y es victimaria, porque quienes han salido dañados son parte de la iglesia, y quienes han producido el daño son parte de la iglesia. Entonces, la iglesia que es signo de cercanía con la víctima, nosotros también podemos serlo. Nosotros también podemos ser signos de cercanía con todo el que está sufriendo en este momento. Nosotros estamos llamados a hacerlo. Hacer signos de cercanía con los sacerdotes que están avergonzados, con los sacerdotes que están dolidos. O sea, es una situación realmente muy, muy grande, y toda la iglesia tiene hambre y sed de justicia. Algo importante también es que es muy necesaria la verdad. Decíamos también que no conocemos todavía toda la verdad, esperamos conocer la verdad. Dice Jesucristo en su palabra que conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Es doloroso leerlo, pero a través de ella y de cómo sale la verdad, pues la sociedad pone su mirada en nosotros, y tenemos que tener la humildad de dejarnos corregir por la sociedad también. Y eso es verdad, porque cuando se hace lo contrario, que como dijimos al principio, se intenta ocultar o minimizar todo, pues se crea ese momento como incómodo de que mira, la realidad es la realidad, ¿verdad? La verdad es la que es, porque tú tratas de ocultarlo, justificarlo, no hay forma de... La verdad es que cuando ocurre algo así, pues no hay forma de justificarlo. La verdad es que es un error, y es el pecado de una persona que nos afecta a todos, como tú dices. La iglesia está llamada a mostrar todo el esplendor que hay en ella en las otras áreas donde vive. Dejarnos corregir por la sociedad, saber bajar la cabeza, saber hacer silencio con humildad, pero también no dejar de, como decía el mensaje del Padre Alonso, de darle al demonio donde más le duele, que es evangelizando, anunciando a Jesucristo. Podemos caer en la tentación de querer callarnos, de sentirnos que no tenemos moral, credibilidad ahora mismo para hablar, pero no, nosotros tenemos, la iglesia es una, es santa, es hermosa. Los que estamos aquí hemos conocido al Señor y hemos visto al Señor obrar en ella infinitamente, y debemos, pues, a la vez que nos dejamos corregir por la sociedad, también mostrar el esplendor de la iglesia sin caer en la tentación ni de defender ni de justificar un hecho como ese. Sobre todo, particularmente, en las redes sociales. En las redes sociales, con tanta facilidad nosotros podemos caer en la tentación, ¿no?, de encerrarnos en un debate
de querer demostrar, de querer defender, de querer hacer publicaciones incluso proactivas para que se vea, y al final eso no contribuye primero no contribuye a que el otro se convenza de la credibilidad de la iglesia. El otro no está hablando de hechos objetivos necesariamente, sino que está partiendo desde una herida, y eso hay que verlo con misericordia. Y entonces nosotros que sabemos que es así, y que sabemos que estamos en falta como iglesia, pues no podemos asumir una actitud a la defensiva, no podemos asumir una actitud agresiva, no podemos permitir que eso se apodere de nosotros y que sigamos perdiendo credibilidad como cristianos, sino que por el contrario aprendamos a aceptar con humildad que hemos fallado, pero también que contamos con el auxilio de Dios para rectificar el camino. Y saber que toda crisis, hermanos, es una ocasión para recomenzar desde Jesucristo. Poniendo la mirada en Él, siempre podremos hacer. Dejarnos corregir implica mirar y ver lo que tenemos que rescatar, lo que tenemos que salvar, lo que tenemos que corregir, y bien, poniendo la mirada en Jesucristo, toda condición de dolor, de vergüenza, de tristeza, toda crisis tan dolorosa como esta puede encontrar frutos de bendición. Así que quédate con nosotros, que seguimos en este programa meditando sobre este caso. En el próximo segmento vamos a terminar con un momento de oración, vamos a hablar del futuro de la iglesia y vamos a orar por tantos sacerdotes que amamos y que están sufriendo con la iglesia que sufre. Así es, vamos a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Bienvenidos de nuevo a Palabra y Vida. Estamos ahora en el cuarto segmento de nuestro programa de hoy. Hemos hecho un programa especial a propósito de los acontecimientos tristes ocurridos en nuestra sociedad durante esta semana. Recuerden que teníamos la idea de continuar con el programa de las bienaventuranzas durante esta semana, pero quisimos hacer una pausa para sanarnos y para ayudar a sanar a los demás, que es el objetivo fundamental de este programa. Así es, y en los segmentos anteriores pues hablábamos de cuál es la actitud que nosotros debemos tener ante la situación, y además estábamos hablando de cómo poner la mirada de nuevo en Dios. En este cuarto segmento queremos hablarte brevemente del futuro de la iglesia, del futuro de la iglesia dominicana. La iglesia tiene pasado, tiene presente, tiene futuro, pero también tiene eternidad. Así es, y siempre estamos, como que dice, caminando. Y la iglesia es la portadora del Eterno y de su mensaje, cuyas palabras no pasarán jamás. Y eso es lo que nos ayuda. Ahí yo me hice la imagen de cuando estaban los discípulos en la barca y apareció Jesús caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar, y en un momento como el que pudiéramos estar ahora mismo, de temblar, de dudar, pues ahí nos comenzamos a hundir. Pero luego recuperamos la vista en el frente, en Jesucristo, y ahí entonces regresamos a la fe, regresamos al lugar donde tenemos que estar. Por eso yo sueño siempre, un sueño no es una utopía, es un sueño real, con una iglesia santa, que la santidad de vida sea esencial para el cristiano, y que la iglesia sea humilde y sencilla. Que yo pienso que será una de las consecuencias de lo que vivimos, que la iglesia sea cercana a las necesidades de las personas, especialmente a los que sufren más. Y así iremos recuperando la confianza y la certeza de que Dios siempre estará con nosotros en la iglesia, más allá de la fragilidad humana que mayor o menor medida todos tenemos. Nosotros como iglesia estamos llamados a vivir la novedad del Espíritu, no a ser autorreferenciales, no a mirarnos a nosotros mismos, sino a lanzarnos a la aventura pues siendo fieles al reino. La santidad de vida que se nos pide es esencial en este momento. La santidad de vida solamente volviendo a Cristo y siendo una iglesia humilde y sencilla, cercana a las necesidades, poniendo siempre a las víctimas primero, nosotros podremos pues ser el espejo de Cristo que estamos llamados a ser. Y solamente así pues vamos recuperando la confianza y la certeza de que Dios está siempre con nosotros en la iglesia, más allá de la fragilidad humana sobre la que operamos, de la que se vale nuestro Señor, porque somos nosotros
que estamos llamados a construir el reino aquí, pues como dijimos, en mayor o menor medida todos vamos a tener un poco de ese trabajo aquí. Y poner siempre la mirada en la Eucaristía, en Jesús de Eucaristía, en la Eucaristía que ha sostenido esta iglesia por 2000 años. O sea, entender la fortaleza y el tesoro que es ese cuerpo de Cristo que uno tiene a su disposición cada día de nuestra vida. Así es, el milagro de la Eucaristía es la verdadera fortaleza de la iglesia. Esas emociones que decíamos al principio, la ira, la vergüenza, el dolor, la rabia, la indignación, la duda, todo lo que pueda atacarnos en un momento tan doloroso como este, tan triste, pues encuentra respuesta, encuentra saciedad en la Eucaristía. Entonces es un momento para encontrarse con el hermano que sufre, para manifestarle la compasión, el amor y la caridad. O sea, su hermano de parroquia, ámelo hoy más que ayer. Sí. No lo señale hoy. Hoy no es día para señalarlo, sino para amarlo. Sí, definitivamente nosotros debemos convertirnos en este proceso también en pastores, pastorcitos, ¿no? De tanta gente que está a nuestro alrededor. Podríamos sentir que no somos de repente dignos, que no estamos capacitados, pero hay mucha gente que está alrededor de nosotros que está incluso más confundida que nosotros mismos. Y de repente una simple palabra que tú le des, un hermano confíe que el Señor dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella, cualquier frasecita que tú hayas escuchado hoy en el programa o que tú en la predicación durante tu vida cristiana hayas recibido, que pueda servir para consolar a un hermano, pues háblale, no dejes, no sientas que tú no estás en capacidad, porque el Espíritu Santo nos asiste en momentos especiales de tribulación. Y pedir también, hermano, que seamos consolación para tantos sacerdotes santos que están tan heridos, tan dolidos, tan avergonzados en este momento. Si cada uno de nosotros nos pusiéramos de tarea esta semana, no solamente orar por los sacerdotes, que siempre debemos hacerlo, sino de manera especial consolarles, salir a su encuentro, hacerles sentir amados, acogidos, no juzgados. Nosotros podemos hacer la diferencia, porque solamente hay que ponerse en el lugar de estos hermanos que están siendo juzgados de manera generalizada por el error de uno solo. Así que vamos a orar por los sacerdotes, vamos a orar en esta noche de manera muy especial por los sacerdotes. Quiero que traigas a tu mente el nombre de tu párroco, de tu vicario, los sacerdotes que te dieron los primeros sacramentos, los sacramentos de iniciación, tus confesores, tus amigos sacerdotes. Por favor, vamos a orar por ellos, vamos a presentarlos de manera muy especial. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Presentarte también todas las intenciones de oración, Señor, que se han confiado a nosotros en esta noche. De manera especial te presentamos la salud de Mariela Alcántara, una pequeña niña que está en coma. Presentarte también la paz de sus padres. Presentarte, Señor, a Fernelli, su alma, el corazón de toda su familia, Señor, sus padres heridos, sus hermanos heridos, sus hermanos de comunidad, estas comunidades que se sienten tan escandalizadas. Presentarte toda la sociedad y toda la iglesia, Señor. Toda la iglesia que sufre. Toda la iglesia que llora en esta semana. Porque hemos sido heridos en nuestro propio cuerpo, Señor, por nosotros mismos. Y con la oración de Cardenal Cochin queremos presentarte todos los sacerdotes que amamos, esos que nos trajiste a la mente al principio, Señor. Esos que has puesto en nuestros corazones. Consérvalos, te pedimos, Señor. Protege a nuestros sacerdotes porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor. Cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo, como en este momento, parece inútil. Consérvalos, Señor, y recuerda que ellos no tienen a nadie más que a ti.
Sin embargo, tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la Inmaculada Hostia, que diariamente entre sus manos sostienen. Dígnate, Señor, bendecir sus pensamientos, sus palabras, sus trabajos. Bendice sus fatigas, bendice sus corazones, bendice sus comunidades, Señor. Todo sacerdote que en este momento, Señor, esté en una situación de tentación, de pecado, también acompáñalo a caminar a la luz, acudir al sacramento de la reconciliación, acudir a su obispo, acudir a su pastor y a dejarse acompañar por la iglesia. Y gracias, Señor, por tantos sacerdotes buenos que nos has regalado. Gracias por tantos sacerdotes que han bendecido nuestra vida. Gracias por todas las veces que te hemos recibido a ti a través de ellos, Señor. Gracias por las manos que nos han consolado, por las palabras que nos han edificado. Gracias por las risas que han compartido con nosotros, por el llanto. Levántalo, Señor, todos los sacerdotes de la República Dominicana. Sosténlos, bendícelos, Señor. Restáurales su dignidad de hijos y servidores tuyos. Y dales la valentía y la fuerza, Señor, para anunciar tu palabra a tiempo y a destiempo, para que nada pueda callar sus labios, para que poniendo la mirada en ti podamos ser cada vez más iglesia y hacer lo que nos pides. Danos a todos lo que nos pides, Señor. Bendito es tu nombre por siempre. Santo eres, Señor. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te decimos una vez más que aquí somos, que somos tu pueblo, que somos tu iglesia. Y que nos sentimos felices de ser partes de ti, Señor. Con la alegría cristiana que nos acompaña aún en el momento de dolor. Bendito sea, Señor. Santo eres. Bendito. Hermanos, hemos llegado al fin de nuestro programa. Terminamos recordando el llamado que nos hacía el Padre Alonso a que salgamos allí afuera con humildad a anunciar el Evangelio, sabiendo que el Espíritu Santo nos acompaña, que nos asiste y que nos sana. Buenas noches. Muy buenas noches tengan todos. Ya hemos llegado al final, nuestros hermanos, de la transmisión de Facebook. Ajá. Dale, hermano. Así que le agradecemos profundamente su compañía en este programa que lo hemos sentido tan profundo en nuestro corazón. Gracias por su compañía. Sabemos que ustedes oran por nosotros, nosotros oramos por ustedes. Lo esperamos el próximo jueves aquí otra vez en Palabra y Vida, el programa de la Fundación Palabra y Y Vida. seguimos con la serie de las bienaventuranzas. Hoy hicimos un stop para unirnos y sentirnos de los bienaventurados que lloran y que claman por justicia. Si tú viste este video ahora y lo encontraste a mitad de camino es porque tuvimos un problema con la batería y tuvimos que interrumpir el video, pero los primeros 3 segmentos del programa están en un segmento anterior, búscalos en el TL de la Fundación. Recuerda que este tema puede ser de mucha edificación para muchos hermanos que están sintiéndose como nos sentimos nosotros, confundidos, tristes por esta situación. Así que si este tema te ha sido de edificación, aunque sea una simple frase de toda esta hora que hemos compartido en el día de hoy, pues compártelo tú también con los demás, para que así pueda llegar el consuelo que no es nuestro, sino que viene de Dios, de parte del mismo Espíritu Santo, para toda la iglesia dominicana que tanto lo necesita. Así que buenas noches. Nos vemos el jueves.